Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Gemelas Podcast. Como saben, les está hablando Natalia, tengo aquí a mi hermana Cristina al lado mío, y hoy vamos a trabajar un podcast muy distinto a lo que hemos trabajado anteriormente, porque hoy no vamos a hablar de nosotras. Exacto. Hoy vamos a hablarles de cómo se forman los gemelos. Y este video va a ser bien educativo, bien informativo, porque vamos a entrar mucho en temas genéticos. O sea, casi vamos a estar jugando a ser genéticas, especialistas en genética. No lo somos, pero nos fajamos ahí estudiando. Sí, hemos estudiado bastante, como si estuviéramos estudiando para un examen de genética. Exacto, hemos leído mucho para poder explicarles de la manera más clara y más sencilla esto que ven aquí en este diagrama, los que están en formato de video podcast. Para los que estén en podcast, vamos a tratar de ser bien específicas, explicando verbalmente los dibujos y los diagramas que hemos dibujado hoy, que Cristina se botó haciendo. Bueno, yo traté de hacerlo lo mejor posible, porque estaba pensando en que en formato podcast tengo que hacerlo de alguna manera que yo pueda dejarme llevar de algo para explicarlo bien, así que traté de hacer unos dibujitos de lo más pro y creo que me salió bastante bien. Exacto, quedó decente. Lo que pasa es que para podcast pues vamos a tratar de explicarlo bien detallado para que nos entiendan. Bueno, primero que todo, vamos a hablar, obviamente todos saben que los gemelos, de todos los gemelos en el mundo existen dos tipos. Están los gemelos idénticos y están los gemelos fraternos, ¿verdad? En el caso de los gemelos idénticos también se conocen como gemelos, ¿verdad?, monocigóticos, embarazos monocigóticos. Así que Cristina les va a explicar qué significa eso. Ok, vamos a empezar. Bueno, como saben, hay muchas personas que le llaman a los gemelos fraternos, les dicen mellizos. Ustedes van a escuchar que en muchos países siempre hablan de mellizos. Pues sí, mellizos viene siendo lo mismo que gemelos fraternos, es otra manera de decirlo. Ok, vamos a decir, voy a explicarles cuál es la diferencia entre los gemelos idénticos y los fraternos. Lo principal es que los gemelos idénticos van a compartir el 100% de su ADN y los gemelos fraternos comparten su 50% de ADN, pero ahora les voy a explicar por qué sucede esto. Ok, los gemelos idénticos se les llama también como monocigóticos. ¿Qué significa esto? Mono viene de uno y cigóticos viene de la palabra cigoto. Para los que estudiamos biología y se nos olvidó como a Natalia y a mí, pues cigoto significa un óvulo que se fecundó por un espermatozoide, ¿ok? Y eso se va a formar como una célula, un circulito, imagínense un circulito, pues eso es una célula que ya más adelante pues va a traer una vida al mundo. Ok, pues ¿qué pasa? A los gemelos idénticos se les va a llamar así, monocigóticos. ¿Por qué? Pues porque los gemelos se van a formar de un solo cigoto que se va a dividir. Varios días después se va a dividir en dos. Se divide en dos cigotos, ese solito. Así que de un solo cigoto se va a dividir en dos y se van a formar dos cigotos. Dos bebés. Dos bebés. Pero van a salir del mismo cigoto. O sea que por eso es que vamos a compartir el 100% del ADN. Ahora, la diferencia con los gemelos fraternos es que desde un origen los gemelos fraternos van a ser dos cigotos, por eso se le llama disigótico. Di de dos y cigótico de cigoto, como ya les expliqué. Una pausa que voy a hacer aquí. Los que están en formato podcast, imagínense que en el disigótico o en los gemelos fraternos tenemos dos bolitas, ¿verdad?, que son dos óvulos, dos espermatozoides individuales, independientes. Cada espermatozoide fecunda cada uno de esos dos óvulos y se forman dos cigotos, dos circulitos. Exacto. Esos dos circulitos son dos bebés independientes, pero como dijo Cristina, al haber estado así desde un inicio, pues ya esos bebés son diferentes. No comparten el 100%, comparten el 50%. Exacto, para aclararlo. Esto es bastante complejo, así que estamos tratando de explicarlo lo mejor posible. Si ven que me trago en algún momento, pues voy a tratar de volver a explicar para que entiendan bien. Y si somos repetitivas, pues entiendan que es porque cada cual está tratando de explicar de la manera más clara. Otra cosita que olvidé, decir, en el caso de los gemelos fraternos, al estar hablando de 50%, esto significa que los gemelos fraternos es prácticamente lo mismo que un par de hermanos
que no nacieron el mismo día, pero que incluso que se pueden llevar años, pues ese es el porcentaje que comparten unos hermanos normales, 50%. Así que los gemelos fraternos son lo mismo que un par de hermanos común, simplemente es que compartieron esa barriguita, ese espacio, y nacieron el mismo día. Exacto. ¿Okay? En términos de genética. Exacto. Ok, pues yo espero que ya tengan claro más o menos, ya saben, monocigóticos son los gemelos idénticos y disigóticos son los gemelos fraternos o mellizos, que también se les llama así. Exacto. Entonces, ahora vamos a entrar en lo complicado. Y es que la cigosidad, ¿verdad? Que es lo que acabamos de explicar, va a variar en el sentido de que dentro de los gemelos idénticos hay 4 tipos de embarazo, por decirlo así. 4 tipos diferentes. En el caso de gemelos fraternos solamente hay un tipo. Así que Cristina les va a explicar ahora cuál es el tipo de gemelos fraternos que hay, que es solamente uno. Los gemelos fraternos siempre van a ser un embarazo bicorial biamniótico. Para explicar esta palabra, bi viene de 2, como saben. Entonces, la palabra corial viene del corio, que eso es algo que es parte de la placenta. Lo voy a explicar así, sencillo, porque no quiero complicar todo esto, así que piensen que el corial se refiere a la placenta. Entonces, biamniótico quiere decir que son 2. La palabra amniótico viene de amnio, del líquido amniótico, o sea que se refiere al saco amniótico, ¿ok? O sea que serían 2 placentas y 2 sacos amnióticos, ¿ok? Y como ya les explicó Natalia, a los hermanos fraternos o mellizos venir de 2 cigotos, pues como es cada bebé independiente, obviamente van a tener cada uno su saquito y cada uno su placenta. Exacto. ¿Ok? Ese es el único tipo de mellizos que hay, gemelos fraternos o mellizos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hemos visto últimamente, en un grupo que seguimos de mellizos y múltiples, hay muchas madres de gemelos fraternos o mellizos que nos dicen que en la ecografía les sale monocorial, como si el bebé tuviera una sola placenta y 2 saquitos, los bebés. ¿Y qué pasa? Hemos leído que hay unos casos raros, ¿verdad? No son los más comunes, la mayoría, en donde la placenta pues sí se convierte en una, pero no es que desde el origen era una sola placenta, sino que cuando se les hace la ecografía a las mamás, de momento aparece que es una sola placenta, y les voy a explicar por qué. La placenta puede estar en cualquier parte del saquito. Entonces, en el caso de los mellizos, a veces esas placentas están bien cerquita una de la otra y puede que se fusionen en algún momento. Y al fusionarse sí se pueden convertir en una. Eso pasa, lo hemos visto en varios casos. Pero eso no quiere decir que los bebés se conviertan en idénticos porque pase eso. Exacto, no. Los gemelos siguen siendo fraternos, aunque comparten placenta. Exacto, es simplemente que después de varios días quizás, pues esas placentas se unieron y pues ahora tienen una sola placenta, pero siguen siendo mellizos y siguen compartiendo el 50% de su ADN. Esto no va a cambiar nada. Ok, pues ya explicando esto, ahora explícale los tipos de gemelos idénticos, porque se pone ahora más complicadito, pero... Ahora es que se pone chévere la cosa. Aquí fue donde entró la confusión en Cristina y yo también, porque nosotras siempre habíamos escuchado que cuando hay bebés de 2 sacos distintos son fraternos. Y eso es falso, porque nos dimos cuenta de que es que estaban confundiendo el tipo de gemelo idéntico o el tipo de gemelo fraterno con la cigosidad, que es una cosa totalmente diferente. Ya nosotras hablamos de lo que es cigosidad. Ahora es que vamos a entrar en cómo es que se forma ese bebé dentro del útero. En el caso de fraternos ya explicamos, pues resulta que hay un tipo de gemelos idénticos que también es bicorial, o sea, 2 placentas diferentes, biamniótico, 2 sacos diferentes. Por lo tanto, imagínense, los que están en podcast tienen un círculo, ¿verdad? Que es ese cigoto, pero entonces la manera en que están formaditos, aunque están ubicados esos bebés, es un saquito, imagínense un espacio bien pequeñito entre medio, otro saquito, y entonces cada saquito una placentita. Ese es el diagrama, ¿ok? Ese es el caso de los bicoriales biamnióticos, y ese es el caso de Cristina y yo. Nosotras somos gemelas idénticas bicoriales biamnióticas. Exacto. Y desde que lo aprendimos estamos bien emocionadas porque sabemos lo que somos. Y otra cosa,
los gemelos idénticos bicoriales biamnióticos se forman entre el primer día al tercer día de fecundación. Por eso es que estamos hablando de 4 tipos de embarazos gemelares idénticos, porque esos 4 tipos se diferencian en eso mismo, en cuántos días tarda ese cigoto en dividirse. Y cuando hablamos de día nos estamos hablando literalmente desde el día en que se fecundó. O sea, desde el día que se formó un cigoto, pues esos primeros 3 días de formación se dividió. Ahí estamos hablando de un caso bicorial biamniótico, ¿ok? Ese es el caso de nosotras dos. Entonces, cuando nos vamos al segundo tipo, explícalo tú, que ese es el más común que hay. Ese es el que Cristina le va a explicar. El tipo más común de gemelos idénticos es el monocorial biamniótico, que ya como saben, mono viene de uno, corial viene de placenta, o sea que van a tener una placenta, y biamniótico quiere decir 2 sacos amnióticos. O sea que este tipo de gemelo idéntico vienen siendo 2 saquitos, y esos 2 saquitos van a compartir la misma placenta. Así que ese es el tipo de gemelos más común, y se divide el cigoto entre el día 4 al día 8. Cuando se dividen esos días es que se forma el embarazo monocorial biamniótico. Exacto. Entonces, ahora nos vamos a ir al tercer tipo de embarazo gemelar idéntico o monocigótico. Este es un embarazo monocorial monoamniótico. ¿Qué quiere decir? Pues ya ustedes saben, porque ya ustedes han aprendido muchísimo en estos momentos. Y eso significa que tienen un saco amniótico, o mejor dicho, una placenta y un saco amniótico. Este caso es el menos común dentro de los embarazos gemelares idénticos, y es el que ocurre entre el día 8 y el día 13 de formación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues que ellos comparten todo, prácticamente. Y en este caso, pues, es el tipo de embarazo gemelar idéntico más riesgoso, porque al estar compartiendo placenta y saco, pues tiende a haber una probabilidad más alta de que, por ejemplo, se enreden con el cordón umbilical o que ocurran cosas un poquito complicadas, lamentablemente con ese caso. No siempre pasa, pero puede que suceda. Entonces, casi siempre los embarazos monocorial monoamnióticos, he leído que casi siempre es por cesárea. Okay. Pero es para evitar eso mismo que Natalia mencionó, de que se vayan a enredar con el... Sí, claro, es mejor prevenir eso. Con el cordón umbilical. Con el cordón umbilical, se me fue la palabra de momento. Es eso. Esas cosas suceden. Entonces, eso pasa entre el día 8 y el día 13. ¿Qué pasa si ese cigoto le da con dividirse o con duplicarse, como yo digo, luego del día 13 de formación? Pues aquí ocurre lo que se dice, lo que se conoce como siameses, popularmente, que no es otra cosa que la fusión de 2 cuerpos. ¿Okay? En este caso, los fetos se fusionan y se conectan, se unen, ya sea por la cabeza, por el tórax o por la cadera. Esto es lo menos común, pero obviamente existe, y ese es el tipo de gemelo. No son gemelos, son siameses, es el número. Todos estos 4 tipos de embarazos gemelares, obviamente ya mencionamos que comparten el 100% de ADN. En el caso de gemelos fraternos o mellizos, ya Cristina les había explicado que comparten el 50%. Por eso ocurre esto. Cristina, explícalo tú. Ok. Al compartir el 50% de ADN, quiere decir que estos gemelos pueden ser o del mismo sexo. Estamos hablando de los fraternos. Ajá, de los fraternos. Pueden ser o del mismo sexo, ¿verdad? 2 niños o 2 niñas, o pueden tener ambos sexos, que sea una niña y un niño. Por eso, como desde el comienzo son disigóticos, como les explicamos, que son 2 cigotos, pues ya desde el comienzo son 2 bebés individuales. O sea que puede haber todas estas diferentes fusiones, exacto. Opciones. Nena o nene, nena o nene. Esas 3 opciones. Exacto. Entonces, déjame ver si hay algo más que se nos haya quedado. Esperamos, los que están en formato podcast, esperamos haber explicado bien estos diagramas. Esto es bastante complicado, así que si tienen cualquier duda, escríbanos en los comentarios del podcast o del video podcast. Nos pueden enviar también email a cristina y natalia@gmail.com. Exacto. ¿Qué más? Sí.
porque es bastante complejo el tema. Exacto. Le pregunté a Cristina, le dije a Cristina que les explicara esto de lo del sexo, cuando es el mismo o es diferente sexo, porque... ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ay, ¿por qué dije lo del sexo? Era algo importante. No sabemos, ella Ay, sabe. Dios mío. No, lo que pasa es... ok, ya me acordé que es que hay mucha confusión entre... O sea, hay personas que dicen, pues mira, en el caso de mis gemelos, o de mis mellizos, mejor dicho, ellos son de diferente sexo, pero se parecen un montón. Pues sí, quizás se parecen mucho, pero eso no quiere decir que sean idénticos. O sea, nunca, cuando hay sexos diferentes, va a ser un embarazo idéntico. Eso nunca va a ser así. ¿Okay? Entonces, en el caso, hay la confusión más grande también que hay, en el caso de los embarazos bicoriales biamnióticos, que ya ustedes saben que cuando escuchen, mi embarazo es bicorial biamniótico, pues no pueden suponer automáticamente que ya es un caso fraterno, porque ya ustedes aprendieron hoy que también hay un caso de bicorial biamniótico que puede ser idéntico. Como nosotras dos. Pues, ¿qué pasa? Que nosotras, cuando empezamos a leer, nos surgió una duda que hemos visto que a mucha gente le ha surgido también y es súper válida, y es que cuando está una mujer embarazada, se entera de que está embarazada, le hacen ecografía, sale que tiene un embarazo bicorial biamniótico del mismo sexo, ¿verdad? Que ambos bebés son del mismo sexo. Pues, ¿cómo ella va a saber, estando embarazada, si ese embarazo es de bebés idénticos o fraternos? Porque por simplemente mirar la cigosidad no, la placenta y el saco, cómo están formados, no nada más con eso van a saber. Exacto. O sea, hay que saber el porciento de DNA para realmente poder saber si ese parto bicorial biamniótico es de gemelos idénticos o de gemelos fraternos o mellizos. Claro, porque a simple vista, viendo una ecografía, una imagen de una ecografía, que ustedes saben que eso no se puede distinguir bien, pues no se sabe si son idénticos físicamente o no. Que igual, incluso cuando los bebés nacen, uno nunca puede saber bien si son idénticos o no, porque a veces hasta los fraternos nacen que se ven bien pareciditos. Y ya después, mientras van desarrollándose, pues se van diferenciando. Así que en ese caso, pues investigamos y vimos que hay varias pruebas que se pueden hacer para poder saber eso. Y esa parte, Cristina, te la voy a dejar aquí. Ok, durante el embarazo no es recomendable hacer estas pruebas. ¿Por qué? Primero que todo, estas pruebas se les llama homocigosidad. Entonces hay varios tipos de estas pruebas, pero cuando la mamá está embarazada no son recomendables porque son unas pruebas que son invasivas. Por ejemplo, hay una que se llama amniocentesis, que se estudia el amnio, o sea, el líquido amniótico, y obviamente para eso pues tienen que extraer. Es algo, sí, tienen que invadir. Es invasivo. Pues entonces, hay como 3 tipos, hay otro que estudia el corion y hay otro que estudia Yo no me acuerdo, son varios. Sí, pero, o sea, estudian donde están los bebés metidos y por eso es tan invasivo que es peligroso y no hay que correrse ese riesgo. Uno puede esperar un poquito más a saber. Primero porque no es tan necesario, a la hora de la verdad no es tan necesario saber si son idénticos o no, porque esto no es algo relevante. Claro que no. Lo importante obviamente siempre es la salud de esos bebés, cómo nazcan y todo esto, pero en los únicos casos que creemos que eso sí lo hacen es cuando es bien importante saber por algún tema médico. Sí. Médico, por algo serio médico, exacto. Pues entonces ahí sí tienen que hacerlo para saber. Entonces, otra cosa, hay otros tipos de exámenes que son no invasivos que también se hacen, pero estos se hacen en laboratorio. Entonces, estos tipos de test, yo estoy loca por hacerlo con Natalia. Sí, vamos a hacerlo, vamos a averiguar ya dónde vamos a ver si grabamos vamos a grabar un podcast y un video podcast también de cómo es el proceso y toda la cosita. Sí. Ok, pero nada, este test, por lo que leí, pues son como, te envían unos hisopos, ¿verdad? Que tú te los pasas por dentro de la mejilla, se los pasan a cada gemelo. Los hisopos, perdona que te interrumpa, Tina, los hisopos en otros lugares le llaman bastoncillos. Y en Puerto Rico todo el mundo va a entenderlo por esta marca y pues si nos quieren auspiciar, qué chévere. Son Q-tips. Imagínense un Q-tip. Algo parecido, sí. Eso es un bastoncillo con algodoncito en la punta, eso es lo que es un hisopo. Exacto, pues el kit que te trae 2 hisopos, porque le vas a poner uno a uno de los gemelos en la mejilla y al otro gemelo interior, por dentro de la boca. En la mejilla interior. Y esto va a sacar una muestra que se va a enviar fuera y de ahí sacan el ADN, el porciento de cada gemelo, cuánto comparten. Sí, es prácticamente la saliva. Exacto. Si compartimos 10, mira mi 10, si compartimos 100%. Si compartiéramos 10 no nos pareceríamos ni un dedo. Nada. Si
compartimos 100%, pues somos gemelas idénticas, como este caso de gemelas idénticas biamnióticas, se dice primero corial, ¿verdad? Bicorial biamnióticas. O si sale 50%, pues ya saben que sus hijitos son gemelos fraternos o mellizos. Y obviamente, Claro, si sus hijos son nena y nene, que mucho hemos aprendido. no hay ninguna duda de que sus hijos son mellizos. Exacto, ahí no tienen que tener dudas. Eso, la manera más fácil, yo creo que esa es una de las maneras más fáciles de distinguir. Por lo menos si tienes mellizos, nena y nene, pues ya tú estás segura que tú tienes gemelos fraternos y que son mellizos. Sí, ya ahí y descartas. también gemelos idénticos, cuando tú tienes un parto monocorial monoamniótico, no tengas duda, cariño, vas a tener gemelos idénticos. Exactamente. Y ya. si se fijan, para mí fue bien interesante y de esta manera fue que yo lo pude entender mejor. Y es que si se fijan en los dibujitos o los que están en formato podcast y recuerdan cómo fuimos explicando, mientras van pasando más días en que se divida ese cigoto, pues más juntitos esos bebés están y más cositas comparten, porque pienso yo que es que obviamente mientras más tiempo están formándose juntos, más cerquita van a estar. Claro. Entonces, si se lo imaginan así, quizás se les hace más fácil recordar los tipos de embarazo gemelar que hay y cuánto comparten. Yo creo que quizás es una manera fácil de entenderlo. Sí. Bueno, pues para recapitular, muchas veces he visto que hay madres que se confunden cuando escriben, mira, vi el eco y mi hijo voy a tener un parto BB. Entonces se confunden y están hablando quizás de que leyeron que van a tener un parto disigótico. Y hay mucha confusión con eso. Sí, también hemos visto también de mono. También, como que no saben bien a qué se refiere. Que piensan que mono ya es que tienen dos cigotos iguales. Y no, ya ustedes saben, monocigótico no es lo mismo que estar hablando del tipo de embarazo gemelar monocorial, bicorial. Eso no es lo mismo. No es lo mismo porque el embarazo monocigótico puede ser tanto bicorial biamniótico como monocorial biamniótico, como mono, como incluso siameses o fusión corporal. Exacto. Así que no podemos confundir la palabra monocigótico o disigótico con monocorial monoamniótico o bisigótico. Eso no lo podemos mezclar, ¿ok? Exacto. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué más? Y yo creo que nosotros estábamos pensando añadir porcentajes estadísticos para pues darles un poquito más de información, pero resulta que cuando empezamos a buscar información sobre estadísticas encontramos cosas pero muy, muy confusas, porque lo que queríamos era, obviamente, a nosotras querer dirigirnos a todo el área de Latinoamérica, ¿verdad? Todas las personas que hablen español en América específicamente, y ¿verdad? Y si hay gente de España que también quiera escucharnos, obviamente nos encantaría, pero estábamos tratando de buscar algo que fuera más global, estadísticas que fueran a nivel mundial, por decirlo así, o quizás en América Latina, y no hemos encontrado eso. Así que hemos encontrado estadísticas por continente. Sí encontramos en África, Asia, Europa, pero queremos saber mundialmente cuánto. Sabemos que tiene que haber subido mucho la cantidad de gemelos que hay por todas estas técnicas de reproducción asistida, pero queremos saber a ver si hay algún lugar donde podamos encontrar estadísticas actualizadas para pues, darles un dato darles un dato mucho más certero y más, ¿sabes? Si alguno de ustedes sabe dónde podemos conseguir estadísticas de embarazos múltiples, ¿verdad? Múltiples se refiere a tanto gemelos como a trillizos, cuatrillizos, quíntuplex, sextillizos y hasta de 7. Que yo creo que 7 es lo más que han nacido. Y todos son partos gemelares, que esa es otra cosa también, que hemos visto que hay bastante embarazos gemelares. Ajá, que hay bastante duda, y es que los mellizos o gemelos fraternos, los gemelos idénticos, los trillizos, todo este tipo de embarazos de múltiples son embarazos gemelares, se les llama así, no importa si son idénticos o no. ¿Okay? Eso es otra dudita que hay que aclarar, porque hay mucha confusión. Sí, porque hay gente que quizás ya al conocer a los gemelos fraternos como mellizos, se les olvida que también se llaman gemelos fraternos. O sea que gemelos, como dice Cristina, aplica a todo tipo de gemelos que existen. Yo creo que ya terminamos. Próximamente vamos a hablarles de estadísticas y también les vamos a hablar de los factores de por qué es que surge esta especie humana en el mundo. Y es bien interesante los factores. Ya hemos leído bastantes cositas y es bien interesante. Así que en otro video les vamos a hablar de eso.
Si hay algo en específico que no tocamos hoy, que ustedes quisieran que tocáramos, por favor, coméntenos, que para eso estamos haciendo esto. Y si los confundimos en alguna parte, nos pueden preguntar en los comentarios, por favor. Exacto. No se sientan mal por no haber entendido, que hay muchas mamás que nos han dicho, mira, yo con el embarazo, de verdad que no entiendo nada. Vi la ecografía y no entiendo nada, y leo y veo los dibujos y no entiendo nada. No se preocupen. No se preocupen, mis amores, porque Cristina y yo no estamos embarazadas, nunca lo hemos estado, y no entendíamos un pepino, como decimos en Puerto Rico. Así que tranquilas, mis amores. Sí. Nada, ojalá lo compartan con todas las mamitas que vienen por ahí a traer gemelitos al mundo. ¡Sí, qué emoción! Y nada, compártanlo y comenten. ¿Y qué más? Nada, esto lo hacemos por ustedes, para ustedes. Nos estamos disfrutando mucho este proceso y nos motiva mucho cada vez que vemos comentarios en YouTube o en las redes sociales de nosotras, comentarios de mamás, sobre todo son muchos de mamás, diciéndonos que gracias por estas cosas, incluso nos han enviado emails agradeciendo porque esto era bien necesario. Y nosotras habíamos identificado esa necesidad porque entrábamos a las redes sociales y no veíamos nada parecido. Igual podcast, nunca habíamos visto uno. Hay varios muy buenos de madres de gemelos específicamente, incluso hay algunos de padres, pero no había de gemelos para gemelos, que por eso es que nosotras quisimos hacer esto. Y sí, o sea, es bien bonito lo que estamos haciendo, a nosotras nos está encantando, a la gente le está encantando y se lo agradecemos un montón que nos sigan y de verdad queremos que nos den ese feedback de ustedes, esa retroalimentación para saber cómo lo estamos haciendo y para saber qué quieren saber ustedes. Y nada, yo creo que ya terminamos por hoy. Sí. Esperamos que vean nuestro próximo video, que va a estar bien chévere. El próximo es uno que nos hace mucha ilusión, pero yo creo que no debemos decir por qué, ¿verdad? No. ¡Ay, sí! ¡Vamos a decir por qué! ¿Vas a decirlo? Es que les vamos a presentar a nuestra hermana Rocío, que ya la habíamos mencionado en el segundo, creo que fue el segundo episodio. Yo creo que en o todos. el tercero. No sé, pero en el próximo episodio pues vamos a hablar con nuestra hermana. Y vamos a dejarlo ahí. Exacto. No le voy a decir más nada. Pues gracias a todos los que nos están escuchando en formato podcast y a todos los que nos están viendo en formato video podcast. 1,000,000 de gracias. Nos vemos en el próximo. Denle subscribe a YouTube y denle subscribe al podcast. ¿Te quedaste Acuérdense, sí, me quedé Coqui. Acuérdense que que el podcast de nosotras lo encuentran como Ser Gemelas. Y está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, está en Anchor. Cristina, te aprendiste los formatos de podcast. ¿Ves? Y ahora me lo dijiste y se me olvidó. Pero en varios. Porque te interrumpí. Entonces, ¿qué más? En las redes sociales nos encuentran como Cristina y Natalia Dúo. Nos encuentran así en Facebook, en Instagram y en Twitter. No, en Twitter como Cris y Nat Dúo. Exacto. Porque era muy largo y no cabía. Pero nada. Esa es la única red social donde no nos van a encontrar como Cristina y Natalia Dúo, sino Exacto. como Cris y Nat Dúo. Así nos encuentran en Twitter. ¿Y te gustó el palito? Me encanta esta varita. Los que están en formato podcast, ustedes tienen que, si no quieren, lo partas. No. Si les invito, si quieren vernos después de escucharnos, entren a YouTube y búsquennos, porque de verdad ustedes tienen que ver los dibujos que Cristina... Bueno, como les estaba diciendo antes de que se cortara el video, no sabemos por qué, que Cristina se ha botado con estos dibujos que hizo, porque ella fue la que sacó esa habilidad en la genética de dibujar. Así que, es cierto. Si quieren, pues entren para que los vean. Gracias por escucharnos y ya. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.